Bueno, muy buenas tardes para todos ustedes. Primero que todo, mis agradecimientos a los organizadores de este evento, con una muy grata sorpresa, y es que yo llevo ya 30 años trabajando estos temas, y las reuniones que hacíamos no pasábamos de 20 pelagatos que nos reuníamos a hablar siempre las mismas cosas. Ya hoy ver que hay tanto joven interesado en este asunto, que hay tanta universidad, que hay tanto deseo de promulgar y de salir adelante con esto, pues es realmente tremendamente satisfactorio. Tal vez una de las conclusiones que uno puede sacar de lo que se ha discutido aquí, lo que se ha presentado, es uno, que hoy se compite a nivel de las regiones. Ya no son los países mismos como tal, sino son las regiones las que deciden su vocación y qué es lo que se quiere hacer, cómo se quiere hacer y para dónde se quiere hacer. Pero dentro de las regiones compiten con enfoque y compiten con sus capacidades. Y hoy se compite a través de lo que se llaman los clústeres tecnológicos. Es decir, una agrupación de empresas, como ya lo han expresado aquí varios expositores, que deciden trabajar mancomunadamente alrededor de un objetivo común, que no es el de la innovación, sino es el de la competitividad. Porque bien lo mencionaba esta mañana un conferencista, nosotros queremos ver la innovación como un objetivo y resulta que es un resultado de una estrategia. Y lo tercero que encontramos es que para poder trabajar en ese clúster tecnológico tenemos que tener empresas tremendamente competitivas. Empresas que jalonen la cadena en su contexto completo, desde proveedores hasta llegar al mercado final, porque ya lo sabemos que si hay una falla en nuestros proveedores, lo más probable es que al final ese proveedor nos impacte con la cadena. Y entonces, para poder finalizar todo esto, y lo vimos hoy en el caso de Torino, una presentación tremendamente interesante, es que ustedes ven que detrás de todo ese sistema que ha desarrollado Torino hay una gran gobernabilidad. Es decir, hay un sistema de coordinación e integración que permite hacer eso. Y a eso es lo que nos han invitado a nosotros aquí, junto con la Universidad Tecnológica de Bolívar, la Universidad del Norte y Cotecmar, y nosotros la Universidad del Rosario. Yo dirijo en la Universidad del Rosario, dentro de la Escuela Doctoral, la línea de investigación de cambio tecnológico e innovación estratégica, donde ya hemos desarrollado muchos de estos proyectos, como lo acaba de mencionar el señor almirante. Esto que ven ustedes en esta transparencia es un equipo, ha sido un trabajo en equipo, es un trabajo donde demostramos que se pueden generar unas dinámicas muy interesantes, y ante todo porque hay que entender, como lo vimos ahora en la presentación de Cotecmar, que lo que tenemos que aprovechar son esas capacidades, pero que esas capacidades tienen que ser parte de un entorno, porque si no, algo nos está fallando en el contexto. De manera que a todo el personal del equipo que ha colaborado con nosotros, muchísimas gracias. Aquí están, como les digo yo cariñosamente, mis esclavitos, porque me tienen que aguantar muchísimo, pero bueno, ya van a ver ustedes por qué. Cuando se nos invitó a participar en este proyecto del Sistema Sectorial de Innovación, teníamos en mente claramente que el objetivo es mejorar la capacidad de innovación y la conformación de ese clúster naval, que va en línea con las propuestas que nos ha presentado aquí anteriormente el capitán Jiménez. Ese es el objetivo. Entonces ya pasamos simplemente de ver que vamos a trabajar con una empresa o con un grupo de empresas para decir cómo es que vamos a integrar ese contexto para hablar de un sistema sectorial de innovación que nos lleve precisamente a la organización de ese clúster. Y para ello, ¿qué necesitábamos? Pues identificar quiénes son los jugadores del juego, quiénes están, cuáles son las entidades del sector público, privado, nacionales e internacionales, para poder decir, bueno, ¿y sobre qué base de conocimiento estamos trabajando esa cadena de astilleros? Y poder identificar y decir, bueno, ¿cuál es el desarrollo tecnológico que tenemos? ¿Cómo se comporta dentro de la cadena? Recuerden ustedes que aquí el análisis es de la cadena, es decir, de un grupo de empresas que participan en un proceso productivo que tiene unos componentes de insumo que se transforman y que llegan a un mercado. Y sobre esos eslabones de la cadena, pues indudablemente identificar dónde están las brechas. ¿Qué es lo que nos separa hoy en la industria de astilleros frente al estado del arte mundial? ¿Qué es lo que hacen los líderes
que nos hacen ver esas brechas tan enormes. Y sobre eso, pues muy sencillo, ¿no? Formular unos planes estratégicos tecnológicos de corto, mediano y largo plazo que nos permitan cerrar esas brechas. Eso es, pocas palabras, lo que busca el proyecto. Entonces, sobre eso hay unos productos esperados que ya hemos trabajado en ellos y más adelante, si la paciencia de mi admirante lo permite y el tiempo nos lo permite, les doy algunos insights que hemos encontrado. Lo primero fue definir, bueno, ¿y cómo está conformada la cadena? ¿Quiénes son los actores que están en esa cadena? Esto ya está listo, hay una representación gráfica que ya la tenemos, estamos dando los últimos aficionamientos ya más en la parte del diseño propio de la cadena, pero ahí nos permite entrar a la segunda y es ver, bueno, ¿y cómo podemos valorar y cómo podemos ver cómo posicionamos ese sistema sectorial de innovación frente a lo que está sucediendo, a lo que encontremos a nivel de competitividad y de innovación? Entonces, desarrollamos y aplicamos unas metodologías que ahora les voy a mostrar más adelante para identificar ese tipo de brechas. Y sobre eso viene el producto que viene asociado a este, que es ese plan tecnológico que les mencionaba, para finalizar con cuál es nuestra propuesta para ustedes, los que son miembros de esa cadena productiva, de cuál debería ser la estrategia de posicionamiento competitivo que debe tener la cadena de astilleros. Va muy en línea, ciertamente, con lo que ya se ha presentado aquí, porque aquí no se trata de que cada uno dispare con una escopeta de perdigones para ver qué es lo mejor de cada quien. Este es lo que podríamos llamar lo que es el flujograma de la cadena, mejor de lo que denominamos nosotros, todo lo que es la metodología, que es del balance tecnológico, donde ustedes ven en la parte superior izquierda que comenzamos identificando lo que denominamos las brechas de competitividad de la cadena frente al estado del arte. Utilizamos una metodología que hemos desarrollado con el Instituto Tecnológico de Monterrey, en la Escuela de Grados de Administración de Empresas, que se llama CompStrat. CompStrat viene para Competitiveness Strategies, fue un proyecto que iniciamos hace varios años y que hoy lo hemos aplicado solamente en Colombia, lo hemos aplicado en más de 40 cadenas productivas, todo el contexto en general, no solamente esto. Hace un par de años lo aplicamos aquí en lo que es el balance tecnológico de la industria del plástico en Cartagena. Una vez tenemos identificadas las brechas de competitividad, entonces el segundo eslabón en nuestra cadena es el de identificar cuáles son las brechas tecnológicas. Entonces partimos del diseño de la cadena para poder determinar dónde es que está sucediendo ese cambio tecnológico. ¿Es en la parte de proveedores? ¿Es en la parte de transformación? ¿Es en comercialización? Y sobre esos macroprocesos, ¿en qué parte de los subprocesos es que podemos nosotros comenzar a identificar brechas que realmente podamos abordar en el corto plazo? Una vez identificadas las brechas de competitividad y las brechas tecnológicas, entramos al tercer eslabón, que es la identificación de las brechas de innovación. En este momento estamos aquí, ya hemos levantado muchísima información, porque aquí se trata de determinar cuál es la capacidad que tienen las empresas dentro de la cadena de poder generar innovaciones sistémicas, innovaciones desde el punto de vista de productos, procesos, servicios, modelos de negocios que me sirvan para lograr ese posicionamiento competitivo. Y ya cuando tenemos identificadas estas brechas, entonces formulamos el plan tecnológico estratégico, que no es otra cosa que una cartera de proyectos de corto, mediano y largo plazo que nos permitan a nosotros decir en qué forma podemos acortar esas brechas o, si es del caso, es lo ideal, poder cerrar esas brechas de competitividad tecnológicas y de innovación. La cartera de proyectos es tan enorme, es la experiencia que nos ha quedado en más de 10 años de aplicar esta metodología, que hemos desarrollado otra metodología para decir, bueno, ok, vamos a identificar los proyectos que tienen el mayor impacto en el corto plazo, que tienen el menor costo y que se implementan muy rápidamente. Y desarrollamos lo que denominamos esa metodología, que hoy la trabajamos con el marco lógico, para decir, ok, ¿dónde debemos asignar las prioridades? Porque lo que se necesita cuando se trabaja con este tipo de proyectos es generar lo que se denominan victorias tempranas. Demostrar que sí se puede hacer un trabajo que sea concominante y que sea integrado dentro de todos los actores de la cadena.
Y ya cuando tenemos esto, entonces integramos todo este contexto con lo que denominamos la parte de la gestión estratégica de la tecnología, la innovación y el conocimiento. La parte de abajo que ustedes ven en la gráfica aparecen qué es lo que consideramos en todo esto, que eso aparece dentro de la estrategia de posicionamiento estratégico. Faltan 2 minutos, de manera que hasta luego. Me voy a robar 3 minutos más para mostrar un par de cosas. Y entonces ahí lo que nosotros hacemos es tal la cantidad de información que se levanta, es tal la cantidad de información que se consigue, que eso termina, lo estamos proponiendo y ya lo estamos haciendo, ya se acabó de hacer con el Sistema Eléctrico Colombiano, el CIDED, que es el Centro de Investigación de Desarrollo Tecnológico de la Industria Eléctrica Colombiana. Hemos montado lo que aparece ahí, un sistema de inteligencia y vigilancia competitiva. Es tal la cantidad de información que conseguimos que siempre proponemos que alguien le tiene que hacer seguimiento a eso. ¿Cuáles son los resultados que encontramos en la cadena de astilleros? No me voy a detener mucho, solamente rápidamente. 45 empresas se visitaron en Bogotá, Medellín, Turbo, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Cartagena para ver qué era lo que tenían, aplicación de esa metodología. Se hicieron 3 talleres con empresarios, se trabajó en todo este contexto y esto fue lo que encontramos de cuáles son las brechas de competitividad. Tenemos 8 impulsadores de la cadena muy fuertes, muy robustos desde el punto de vista competitivo, pero tenemos 44 inhibidores que nos obstaculizan un mayor desarrollo de la cadena. Esto aparece en esa gráfica del mapa del radar de la competitividad y ese radar de la competitividad nos muestra claramente que lo que denominamos nosotros el factor L, restricciones que inhiben el crecimiento de la industria y factores sociales y culturales que afectan la competitividad son claves de atacar para poder tener una cadena de astilleros competitiva. Y eso lo vemos claramente, el problema es no hay una política integral, Bogotá sigue definiendo qué es lo que se tiene que hacer en nuestros mares, etcétera. Ya a nivel de la cadena productiva como tal, aquí hay un punto muy importante y es si yo quiero ser competitivo, ¿cuál es mi razón de ser tecnológica para poder entrar yo en ese juego? Encontramos, y ya lo han mencionado aquí, que es todo lo que tiene que ver con diseño e ingeniería de proyectos navales. Es toda una ciencia, es toda una tecnología, tiene que ver con una gran capacidad de conocimiento que como ustedes lo pueden observar o lo encontraron con lo que está haciendo Cotecmar. Este es el Cluster Roadmap, ahí están todos los actores de la cadena. Entonces, ¿por qué es importante poder definir cómo operan esos actores de la cadena? Porque ahí es donde yo puedo identificar dónde es que tengo las competencias para entrar a competir en el mercado global. Indudablemente no nos podemos meter en buques de gran calaje, nos podemos meter en cosas que son súper sofisticadas, pero por ejemplo en la parte de lo que es mantenimiento de buques y todo esto hay un gran potencial. Por ejemplo en todo lo que es el outsourcing de la parte de diseño, ingeniería de diseño está hoy altamente demandada. Entonces lo que hacemos nosotros, mostramos quiénes están en ese juego y frente a eso entonces decimos, bueno, ¿cómo está ese diagnóstico tecnológico como tal? Ustedes ven que aparece en la columna de la izquierda, la primera columna, la cadena, proveedores, manufactura, comercialización. Bueno, esto es un resumen de un informe de 600 hojas. Donde ustedes ven amarillo es que estamos al borde de la situación o caer en una zona roja o irnos para la zona verde. Muy pocas en la zona verde y en la zona verde, mucho en la zona roja, porque aquí lo que hemos encontrado nuevamente son unas brechas tecnológicas enormes. Nuevamente restricciones que inhiben el crecimiento de la cadena, solamente como ejemplo, porque vienen muchas más, encontramos 3, que es la clasificación de los artefactos navales en el cumplimiento de normas y estándares internacionales, los programas gubernamentales que indudablemente inhiben el crecimiento de la industria y la capacidad de levante. Entonces, frente a todo esto es que nosotros proponemos, bueno, cómo es que debe trabajar ese sistema desde el punto de vista de un sistema sectorial de innovación. Entonces, aquí estamos en la etapa final, vamos muy en línea con todo lo que se ha trabajado a nivel de lo que han presentado los expositores anteriores y ahora solamente nos queda ya presentar el informe de la estrategia de posicionamiento para que ustedes mismos visualicen dónde se quieren situar en los próximos 10, 15, 20 años. Muchísimas gracias.